En este episodio nos adentramos en el corazón del Tribunal Penal del Condado de Harris, en Houston, Texas, para analizar 3 audiencias de causa probable que dejaron decisiones inesperadas y lecciones clave sobre justicia y poder judicial. Detenciones cuestionadas, informes bajo escrutinio y fallos que marcaron el rumbo de cada caso. Acompáñanos a descubrir cómo, en cuestión de minutos, un juez puede cambiar por completo el destino de una persona cuando la ley se examina con lupa. Una detención nocturna bajo la lupa judicial. El caso de Raquel Rodríguez. La mañana del 4 de noviembre de 2024, la sala del juez David Fletcher, en el Tribunal Penal del Condado de Harris, en Houston, Texas, fue escenario de una audiencia de causa probable que puso a prueba los límites entre la actuación policial y las garantías constitucionales. El caso giraba en torno a Raquel Rodríguez, una conductora detenida días antes tras una parada de tráfico que, a primera vista, parecía rutinaria, pero que pronto revelaría fisuras legales significativas. Una audiencia de causa probable es un paso clave dentro del sistema judicial de Texas. Se trata de una comparecencia que debe realizarse sin demoras indebidas, cuando una persona ha sido privada de su libertad sin una orden judicial previa. En este espacio, el juez no decide culpabilidad ni inocencia, sino que evalúa si los hechos expuestos por la autoridad justificaban razonablemente el arresto. Es un filtro esencial para evitar detenciones arbitrarias y para garantizar que la privación de libertad esté respaldada por elementos objetivos. Raquel Rodríguez fue llevada ante el tribunal tras haber sido señalada por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas durante la madrugada del 28 de octubre. Al iniciar la audiencia, el juez Fletcher procedió con el protocolo habitual. Informó a la acusada de su derecho a guardar silencio, de la posibilidad de contar con representación legal y de las consecuencias legales que podría enfrentar si el proceso avanzaba. La acusación contemplaba una posible pena de hasta medio año de reclusión y una sanción económica considerable. Según el informe presentado por la autoridad, el agente inició la detención tras observar que el vehículo de la conductora circulaba a una velocidad de 94 millas por hora, en una zona con límite de 65. Esa infracción fue el punto de partida. Una vez detenido el automóvil, el oficial afirmó haber percibido un olor a bebida alcohólica proveniente del interior y señaló que la conductora reconoció haber ingerido 2 bebidas. A partir de ese momento, la situación escaló. El agente decidió aplicar pruebas de coordinación física en el lugar. De acuerdo con su relato, la conductora mostró dificultades para seguir instrucciones, necesitó que se le repitieran varias veces los pasos a seguir y presentó tropiezos al intentar completar los ejercicios. También se indicó que optó por quitarse el calzado para realizar una de las pruebas, lo que fue interpretado como otro indicio de afectación. Sin embargo, cuando el juez comenzó a examinar el caso con mayor detalle, surgieron dudas relevantes. El defensor cuestionó si esos elementos eran suficientes para justificar la ampliación de la parada inicial. El olor a alcohol, explicó, no necesariamente implica un estado de afectación, y la admisión de haber consumido 2 bebidas no establece, por sí sola, una incapacidad para conducir, especialmente cuando no se precisó la cantidad exacta ni el tipo de bebida. Otro aspecto que pesó en la valoración judicial fue el factor tiempo. La propia conductora había indicado que dejó de consumir bebidas alcohólicas alrededor de la medianoche, mientras que la detención ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Ese intervalo, según criterios ampliamente reconocidos en el ámbito judicial, puede ser suficiente para que el organismo procese parte del alcohol ingerido, debilitando la presunción de afectación al momento de conducir. El juez Fletcher se detuvo especialmente en un punto clave. Para que un agente extienda una parada de tráfico y someta a un conductor a pruebas adicionales,
debe existir una sospecha razonable, basada en hechos concretos y articulables. No basta con impresiones generales, ni con conclusiones amplias. En este caso, más allá del exceso de velocidad inicial, la evidencia presentada se reducía a un olor leve y a una admisión genérica de consumo. Durante el intercambio en la sala, el juez dejó claro que no estaba convencido de que esos elementos justificaran la aplicación de pruebas de coordinación física. Subrayó que extender una detención sin una base sólida puede vulnerar derechos fundamentales. Tras escuchar a ambas partes, anunció su decisión: no encontrar causa probable para sostener el arresto. El ambiente en la sala se tornó solemne. El juez dirigió unas palabras directas a la conductora, recordándole los riesgos reales de manejar tras consumir bebidas alcohólicas y la facilidad de optar por alternativas seguras de transporte. Aunque el caso no avanzaría, el mensaje fue claro: la prevención sigue siendo una responsabilidad individual. La consecuencia legal fue inmediata. Al no existir causa probable válida, las pruebas obtenidas durante la detención quedaron excluidas y el proceso quedó sin sustento. Meses después, el cargo fue retirado de manera definitiva. Este primer caso dejó una lección contundente. Incluso cuando una conducta puede parecer reprochable, el sistema exige que cada paso de la autoridad esté debidamente justificado. Segunda audiencia. Cuando la sospecha no alcanza, el proceso contra Keon Shaw. Ese mismo 4 de noviembre, horas más tarde, la sala del juez Fletcher volvió a llenarse para una segunda audiencia de causa probable. Esta vez, el protagonista era Keon Shaw, un joven acusado de no detener su vehículo ante la señal de un patrullero. A diferencia del caso anterior, aquí no se discutía un posible estado de afectación, sino la legalidad de una detención que dio origen a una acusación por presunta evasión. El juez inició la audiencia siguiendo el mismo protocolo formal. Informó al acusado de sus derechos y de la sanción máxima que podría enfrentar si el proceso continuaba: hasta 6 meses de privación de libertad y una multa económica. Shaw confirmó que comprendía la información y se dispuso a escuchar los hechos que motivaron su arresto. De acuerdo con el relato oficial, un agente realizaba una ronda de vigilancia en Eldridge Parkway cuando observó que un vehículo circulaba a una velocidad considerada insegura, en una zona con límite de 35 millas por hora. El informe no precisaba la velocidad exacta, pero señalaba que el desplazamiento superaba lo permitido. Posteriormente, el conductor realizó giros repentinos, se detuvo brevemente a un costado de la vía y retomó la marcha cuando el patrullero pasó cerca. El agente interpretó esas maniobras como conductas sospechosas. Al intentar realizar la detención, activó las señales de emergencia. Según su versión, el vehículo continuó avanzando durante aproximadamente media milla, atravesando un estacionamiento poco iluminado, hasta que finalmente se detuvo. Cuando el juez comenzó a analizar el informe, surgieron inconsistencias importantes. La defensa preguntó con precisión cuál había sido la velocidad exacta que motivó la intervención inicial. El documento no ofrecía ese dato, solo hablaba de una velocidad insegura, sin cifras concretas ni referencias técnicas. El juez Fletcher expresó su preocupación. Señaló que las conclusiones generales no son suficientes para justificar una detención. Para que exista una sospecha razonable, el oficial debe describir hechos específicos y verificables. Decir que un conductor iba rápido no equivale a demostrar una infracción concreta si no se detallan las circunstancias. Ante esa debilidad, el tribunal decidió hacer una pausa. El juez manifestó que no estaba dispuesto a validar un arresto basándose únicamente en afirmaciones amplias. Quería asegurarse de que, si se encontraba causa probable, ésta estuviera firmemente sustentada. Tras revisar nuevamente la información disponible y no contar con datos adicionales que fortalecieran el relato inicial, el juez retomó la audiencia.
Mirando al acusado, reiteró los cargos y explicó que, tras un análisis cuidadoso, no encontraba elementos suficientes para respaldar la detención. La decisión fue clara. No existía causa probable. Sin una detención legalmente válida desde el inicio, cualquier evidencia derivada de ella quedaba comprometida. El caso fue desestimado ese mismo día. Antes de concluir, el juez dirigió un mensaje directo a Shaw. Le aconsejó ser prudente, evitar situaciones que puedan escalar innecesariamente y no dar a terceros el poder de complicar su vida. Fue una advertencia firme, pero también una muestra del enfoque preventivo que suele acompañar estas resoluciones. Este segundo caso reforzó un principio fundamental. La autoridad tiene amplias facultades para vigilar y proteger, pero esas facultades deben ejercerse dentro de límites claros. Cuando los informes carecen de precisión y se apoyan en percepciones vagas, el sistema judicial actúa como contrapeso. Tercera audiencia. Presencia no es participación. El caso de Francisco Cerda y la actividad delictiva organizada, la tercera y última audiencia de causa probable, revisada en este episodio, tuvo lugar el 27 de enero de 2025. A diferencia de las dos comparecencias anteriores, este caso no se originó a partir de una parada de tráfico ni de una presunta infracción vial, sino de una investigación más amplia que involucraba a varias personas y una acusación considerablemente más compleja. El acusado, Francisco Cerda, fue llevado ante la sala del juez David Fletcher tras haber sido señalado por presuntamente participar en una actividad delictiva organizada, una figura legal que, en el estado de Texas, implica algo más que la simple comisión de un hecho aislado. Este tipo de acusación requiere demostrar la existencia de colaboración sostenida entre varias personas, con la intención de llevar a cabo conductas ilícitas de manera continua. Al iniciar la audiencia, el juez siguió el procedimiento habitual. Informó al acusado de su derecho a guardar silencio, de su derecho a contar con asesoría legal y de la posible sanción que enfrentaba si el proceso avanzaba. En este caso, la consecuencia máxima contemplaba hasta 1 año de privación de libertad y una multa económica mayor que en los casos anteriores. Los hechos presentados por la autoridad se remontaban al 21 de enero de ese mismo año. Según el reporte inicial, un agente fue enviado a una zona residencial del condado de Harris tras una llamada al sistema de emergencias. La persona que realizó el reporte indicó que individuos desconocidos se habían llevado un remolque de alquiler perteneciente a un vecino. Se proporcionó una descripción general de uno de los involucrados, señalado como un hombre alto y delgado, y se informó que existían imágenes captadas por una cámara de vigilancia. Poco después, los agentes localizaron el remolque y realizaron una intervención considerada de alto riesgo. En el lugar, observaron a uno de los sospechosos descargando objetos del interior. Ese individuo se dio a la fuga, mientras que otros 2 permanecieron en el vehículo. Entre ellos se encontraba Francisco Cerda. El informe señalaba que el valor del remolque era de aproximadamente $1,800 y que los objetos transportados tenían un valor adicional. Sin embargo, más allá de la localización del acusado dentro o cerca del remolque, el documento ofrecía pocos detalles concretos sobre su conducta específica. Desde el inicio, la defensa expresó serias preocupaciones. El abogado señaló que la llamada original hablaba de personas desconocidas y que la descripción proporcionada no vinculaba de manera clara a su cliente. Además, cuestionó que el informe no explicara qué rol desempeñó Cerda dentro de los hechos ni cómo se establecía su supuesta participación activa en una conducta organizada. El juez Fletcher escuchó con atención. A diferencia de un delito simple, la figura legal invocada por la Fiscalía exige demostrar que el acusado tenía la intención de integrarse, mantener
o fortalecer un grupo que actúa de forma coordinada en más de un episodio. No basta con estar presente en el lugar ni con coincidir circunstancialmente con otras personas involucradas. Durante el intercambio, el juez planteó preguntas directas. Quiso saber si existían elementos que demostraran un acuerdo previo entre los implicados, si había evidencia de coordinación continua, o si se podía establecer que el acusado había participado en más de un evento de naturaleza similar. La respuesta fue clara. En ese momento, la información disponible no lo demostraba. La Fiscalía reconoció que el caso aún estaba siendo revisado y solicitó más tiempo para fortalecer el expediente. Sin embargo, el juez recordó que la audiencia de causa probable no puede basarse en suposiciones futuras ni en investigaciones inconclusas. El análisis debe realizarse con la información disponible en ese momento. Otro factor relevante fue la situación procesal del acusado. Al encontrarse bajo custodia y no ser elegible para ciertos beneficios de liberación inmediata, prolongar el proceso sin una base sólida habría significado mantenerlo privado de su libertad sin justificación suficiente. Tras revisar el marco legal aplicable y los hechos expuestos, el juez Fletcher anunció su decisión. Determinó que no existía causa probable para sostener la acusación en ese momento. Subrayó que la mera presencia de una persona en un lugar donde ocurre un hecho ilícito no equivale, por sí sola, a participación activa ni, mucho menos a integración en una estructura organizada. Antes de cerrar la audiencia, el juez dirigió unas palabras al acusado. Le aconsejó ser cuidadoso con las personas con las que se relaciona y con las situaciones en las que se involucra, recordándole que ciertas compañías pueden traer consecuencias inesperadas. El tono fue serio, pero orientado a la prevención. Días después, el cargo fue retirado de manera definitiva. El caso dejó en evidencia uno de los principios más importantes del derecho penal. La responsabilidad es individual y debe sustentarse en pruebas claras, no en inferencias amplias ni asociaciones circunstanciales. Las 3 audiencias de causa probable, celebradas en la sala del juez David Fletcher, aunque distintas en sus hechos y acusaciones, comparten un hilo conductor fundamental. Todas demuestran la importancia de este procedimiento como una salvaguardia real dentro del sistema de justicia. Cuando una persona es privada de su libertad sin una orden judicial, el impacto es inmediato y profundo. Se altera su rutina, su reputación y su estabilidad personal. La audiencia de causa probable es, en muchos casos, la primera oportunidad efectiva para que un juez independiente evalúe si esa privación estuvo verdaderamente respaldada por hechos concretos y legalmente válidos. En el caso de Raquel Rodríguez, la revisión judicial dejó claro que no toda sospecha justifica una intervención más intrusiva. En el de Keon Shaw, se evidenció que los informes policiales deben ser específicos y detallados, no conclusiones generales. Y en el de Francisco Cerda, se reafirmó que la ley exige algo más que presencia o cercanía para sostener una acusación compleja. El rol del juez en estas audiencias es crucial. No se trata de favorecer ni de obstaculizar a la autoridad, sino de garantizar que el poder del Estado se ejerza dentro de los límites establecidos por la ley. Cuando un juez examina cuidadosamente la evidencia y no se limita a validar automáticamente un arresto, fortalece la confianza pública en el sistema judicial. Estas decisiones no solo protegen a las personas involucradas, sino que también envían un mensaje claro. Las reglas existen para todos, y el respeto a los derechos fundamentales no es negociable. En un contexto donde las detenciones sin orden pueden ocurrir con rapidez, la causa probable actúa como un freno necesario, un punto de control que separa la sospecha legítima del abuso de poder. Si este análisis te resultó útil e informativo, te invitamos a dar like, suscribirte y dejar tu comentario con casos judiciales o audiencias que te gustaría que abordemos en futuros episodios.
Tu participación ayuda a construir una comunidad más informada y consciente de cómo funciona realmente la justicia.